Madre mía, lo que se ha sabido de Demet Özdemir y su llanto en Seperáschen es fuerte, ¿eh? Hay una razón oculta que te va a dejar con la boca abierta. Y no es lo que te imaginas. Prepárense porque esto es un salseo gordo, gordo. A ver, todos hemos visto las escenas de Seperáschen donde Demet se derrumba, ¿verdad? Las hemos visto y hemos pensado, qué actriz, qué intensidad. Pero resulta que detrás de esas lágrimas hay tela, señores. Mucha tela. Para ser honestos, yo también me quedé un poco pillada cuando empecé a investigar esto. Porque una cosa es actuar y otra muy distinta es que las lágrimas te salgan de verdad, y no por un truco de cámara o por ponerse cebolla debajo del ojo, ¿me entendéis? Lo que parece ser es que Demet estaba viviendo un momento súper personal, súper complicado, mientras grababa esas escenas. Muchos dicen que era simplemente meterse en el papel, que para eso es actriz. Y sí, claro, eso es parte de su trabajo. Pero lo que yo sospecho y lo que las fuentes cercanas a la producción han dejado caer, es que la presión del rodaje, sumada a algo que estaba pasando en su vida privada, hizo que esas emociones afloraran de una forma brutal. Sin filtros. Imagínense la escena, tú estás ahí, rodando, tienes que llorar, y de repente ¡zas! Te sale todo lo que llevas dentro. ¿No les parece brutal? Es como si la ficción se hubiera mezclado con la realidad de una manera muy, muy intensa. Y eso, créanme, se nota en pantalla. Por eso las escenas tenían tanta fuerza. No estamos hablando de un llanto de película, de esos que parecen ensayados. Estamos hablando de un desahogo emocional real. Y eso, cuando pasa, la gente lo percibe. Por eso el público conectó tanto con ese momento. Porque era auténtico. Pura autenticidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando en su vida para que se pusiera así? Ahí es donde entra el misterio, y es lo que nos deja a todos con la intriga. Se rumorea de todo, desde problemas con su pareja de aquel entonces, hasta algún que otro conflicto familiar o de trabajo más fuerte de lo que se pensaba. El salseo está servido. Lo que sí tengo claro es que Demet es una profesional de los pies a la cabeza. Porque a pesar de estar pasando por algo así, siguió adelante, hizo su trabajo y lo hizo a las mil maravillas. Eso es tener carácter. Y a mí personalmente me da todavía más admiración por ella. Piensen en la fortaleza que se necesita para hacer eso. Tener un drama personal, que te destroza por dentro y tener que ponerte delante de las cámaras a interpretar. Uf, tela marinera. Es un nivel de profesionalismo que no se ve todos los días. Y esto, señoras y señores, es lo que hace a Demet Özdemir tan especial. No es solo una cara bonita, es una mujer con alma, con sentimientos, que vive su trabajo con una pasión brutal. Y que en ese momento, la pasión de su vida personal se coló en la ficción, y lo hizo todo más real. Una mezcla explosiva. Así que la próxima vez que vean esa escena de Seperáschen, ya saben que detrás de esas lágrimas hay una historia mucho más profunda de lo que parecía. Una historia de vida, de emociones a flor de piel, de fuerza y de esa delgada línea entre la realidad y la ficción que a veces se difumina de formas que nos dejan boquiabiertos. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ese momento de llanto fue clave para el éxito de la serie o que fue simplemente una coincidencia personal?